Les doy la más cordial bienvenida a su programa Entérate, el espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral. En esta emisión continuamos con las actividades realizadas en el marco del Foro Informativo para Visitantes Extranjeros en el Proceso Electoral Federal 2014-2015. En esta emisión les presentamos la segunda parte de la sesión 3, Modelos de Organización de Elecciones. En esta ocasión les presentamos la participación de Yuri Beltrán, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Al término de esta ponencia, daremos inicio con la sesión 4, Registro y Prerrogativas de los Partidos Políticos. Esta sesión dará inicio con la participación del moderador Pedro Esteban Penagos López, magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado de la Sala Superior expresó que durante la etapa del proceso electoral se prevé un incremento en el número de impugnaciones, por lo cual el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está preparado para atenderlas. Con estas interpretaciones del foro informativo, les invitamos a que nos acompañen con las ponencias de esta sesión de trabajo. Comenzamos. A continuación, para escuchar también la perspectiva de las autoridades electorales locales, me complace mucho a invitar en el uso de la palabra a Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Agradezco mucho al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su generosa invitación a este evento. Aprecio mucho compartir la mesa con el consejero Sánchez, con José Thompson y, por supuesto, estar en presencia de los visitantes extranjeros, los observadores electorales, que son la parte fundamental del acompañamiento ciudadano a la elección. A mí me tocará platicar, hacer un zoom sobre algunos de los aspectos que ya les platicó el consejero Sánchez, esto es, cómo se ve la relación INE, institutos electorales locales, desde la perspectiva de un instituto electoral local, en este caso el Instituto Electoral del Distrito Federal. Ciertamente, antes de la reforma del 2014, lo que teníamos era 33 institutos electorales, el federal y los 32 de los estados, haciendo prácticamente lo mismo. Y eso sí generaba una especie de redundancia. Cuando concurrían las elecciones, prácticamente el Instituto Federal y los locales salían a la calle a cazar los mismos ciudadanos para poner casillas más o menos juntas y demás, y se generaba un régimen de redundancia. La reforma del 2014 termina con ese régimen de redundancia al costo de hacer una redistribución de competencias entre autoridades. Y la redistribución va de lo local a lo federal, es decir, hay muchas que eran competencias locales que ahora asumió de manera distinta la autoridad nacional, y de lo administrativo hacia la jurisdiccional y de lo jurisdiccional hacia lo administrativo. Las quejas sobre posibles violaciones a la normativa electoral se sustancian en las autoridades administrativas, pero las resuelve la autoridad jurisdiccional. Quiero iniciar mi exposición diciendo dos hipótesis que tengo en mi mente y que se han ido estando confirmando a lo largo de estos meses. Ya veremos el final del proceso electoral, las logro convalidar completamente. Uno, la coordinación institucional es ahora el eje más importante de la reforma del 2014. No se puede explicar la reforma del 2014 sin entender que su médula, su parte central, es la coordinación entre instituciones. Y segundo, la obligación que hace la reforma del 2014 para que nos coordinemos entre autoridades generó inercias cooperativas
que resuelven problemas que antes, a falta de esas inercias de cooperación, quizás no se hubieran resuelto tan fácilmente. Pero ahora lo que hemos hecho es montar un aparato. Aquí tienen una comisión de vinculación, lo mismo tenemos algunas autoridades locales, tenemos áreas especializadas en eso, que rápidamente resuelven los problemas de coordinación entre una y otra instancia. Me detengo en este cuadro, simplemente esquematiza cuáles son las competencias que quedaron en la autoridad nacional y cuáles quedaron en los institutos electorales locales. Parto de una idea, la casilla única, casi todos los elementos que componen la casilla única son atribución de la autoridad nacional. La necesidad de mantener informados a los consejeros electorales, de mantener la información y de mantener la equidad en el proceso local es competencia de los institutos locales. Eso hace que los institutos locales no solamente no nos podamos desentender de la casilla única, tenemos que tener toda la tranquilidad de que la casilla única ocurre como nos la pide nuestra ley, como lo pide la ley federal y como nos van dando lineamientos nuestros consejos electorales. Y cuando hablo de lineamientos de consejos electorales, me refiero a los dos. Hay muchos lineamientos que emite la autoridad nacional e impactan en la organización electoral local, pero hay otros que emite la autoridad local y también tienen que impactar en ese proceso. Les voy a contar ahorita algunos de los retos que una vez puesto en marcha este esquema de coordinación nos han ido saliendo en el camino y cómo se han ido resolviendo precisamente a la luz de la cooperación, de la vinculación entre las autoridades nacional y local, o cuando menos de la que yo formo parte. Iniciaré diciendo que el convenio de colaboración que suscribe un instituto local con la autoridad nacional es ahorita el mapa de navegación de cómo llevar la elección local. Si antes lo que teníamos que aprender los funcionarios electorales era aprendernos de memoria la ley electoral, ahora tenemos que aprendernos la ley electoral y el convenio de colaboración. Lo que diga ahí va a regir nuestro quehacer por todo el proceso electoral. En el caso del nuestro tenemos 150 actividades calendarizadas y si una de esas actividades se desfasa en cualquiera de los dos órganos, se echa a perder el resto del proceso. Es una cadena. Si uno de los eslabones se desfasa, se echa a perder lo demás. Entonces tenemos que generar comisiones de seguimiento que le van dando puntual seguimiento al cumplimiento de ese convenio. Y tenemos además anexos en materias como el Registro Federal de Electores, compartimos padrón, la casilla única, el conteo rápido. Fíjense que el conteo rápido que hace una autoridad local requiere que los capacitadores electorales de la autoridad nacional, quienes son los únicos habilitados para entrar a la casilla, puedan entrar y reportar desde ahí por teléfono a un órgano local cómo quedaron en las casillas que salieron en la muestra. Fiscalización en el sentido del control de los recursos financieros de los partidos y candidatos. Uno nuevo, que es una innovación del Distrito Federal en esta elección, que no tienen otras entidades de la República, sobre no discriminación. Hemos incorporado a las casillas electorales materiales que garantizan, primero, que las personas indígenas que hablan una sola lengua sepan cómo emitir su sufragio, y dos, que previenen una situación de posible discriminación en las casillas. Aquí en el Distrito Federal la discriminación no es solamente una falta administrativa, es también un delito y tenemos que garantizar que los funcionarios de casilla eviten cualquier conducta discriminatoria. Los retos. La casilla única es el elemento más visible de la reforma electoral. Y nuestra ley, decía antes, nos impone a nosotros la necesidad de garantizar que la casilla única y todo lo que implica la casilla única
se lleva a cabo tal y como nos lo pide nuestra ley electoral, a pesar de que quien la está operando y quien la está haciendo es la autoridad nacional. En la vía de la práctica, como hemos hecho eso, es que en el esquema de colaboración que convenimos con el INE, se hizo una suerte de acompañamiento. Por ejemplo, quien capacita a los funcionarios de casilla es el INE, pero nos dan la atribución de estar presente en las capacitaciones y ahí podríamos prender focos rojos en el caso de que la capacitación no se estuviera dando como nos lo exige la normativa local. Por ejemplo, los manuales de capacitación los hace la Autoridad Electoral Nacional, pero nosotros tenemos que proveer los contenidos para el capítulo que tiene que ver con cómo se van a contar los votos, recibir y demás en lo que tiene que ver con la elección local, porque no es enteramente igual. En el Distrito Federal tenemos un esquema de candidaturas comunes que no opera en los mismos distritos a nivel nacional. Entonces tenemos que ser capaces de decirle al funcionario de casilla, en este distrito, en esta casilla en la que tú eres funcionario, el partido A y el partido B van en candidatura común, pero eso no ocurre para la elección federal, solamente ocurre para la elección local y eso implica que le des un tratamiento distinto a la hora de contar los votos. Implicó también el reto de hacer, ciertamente se hizo más chico la cantidad de casillas, pero se hizo más grande el tamaño físico que exige una casilla. Entonces, para quienes salieron a conseguir las 12,624 casillas que pondremos en la Ciudad de México, pues el reto de tener una casilla donde quepan 30 personas es un reto importante. Bueno, aquí en la Ciudad de México sí lo conseguimos y además tenemos el 100% de nuestras casillas en planta baja o bien en condiciones con rampas y demás para que pueda entrar una persona con alguna discapacidad. Y el tercer desafío, la entrega de paquetes. Nuestra ley electoral nos pide para el Distrito Federal empezar a hacer el recuento de votos, el recuento final, no un PREP, no un conteo rápido, el recuento final definitivo de votos al finalizar la jornada electoral, la noche del domingo. Eso quiere decir que si nos esperábamos mucho tiempo a recibir los paquetes, íbamos a dilatar no solamente el PREP, sino el cómputo final. Entonces, se hizo un esquema de trabajo donde, dependiendo de las distancias, es decir, los funcionarios de casilla tienen que ir a dejar el paquete al punto local, al distrito local y al distrito federal. Y entonces hicimos un esquema, un cuadro decisorio que le dice, si a usted le queda muy cerca el distrito local, pero muy lejos el federal, vaya al local primero y de ahí le acompañamos en un vehículo al federal, o viceversa. En el caso de que le queden muy lejos los dos, se pusieron unos centros de recepción y traslado donde se van a acumular paquetes electorales y se van a llevar conjuntamente hacia la otra autoridad. Sí. Fiscalización. La ley electoral de cada estado dice cuáles son los requisitos que debe de cumplir un candidato. La nuestra exige, entre las muchas requisitos que debe de cumplir un candidato, que el INE le expida un dictamen de no rebase de topes de precampaña. Por supuesto, los precandidatos tenían la obligación a nivel federal de dar todas sus facturas al INE para la fiscalización. Ya habíamos quedado que el control de los recursos es facultad de la atribución, es atribución nacional. Pero entonces, al requerir nosotros esa presentación del dictamen para registrar a los candidatos, tuvimos que convenir con ellos si los de por sí cortos tiempos que tienen para hacer la fiscalización los pudieran recortar todavía un poco más para estar en tiempo de darles el registro a nuestros candidatos o negarles el registro a nuestros candidatos en el momento en que nuestra ley local nos exige hacer ese procedimiento. Ellos hacen también la fiscalización de los candidatos independientes. La ley nacional exige
que presenten una asociación civil que sea la que está controlando los recursos de los candidatos y una cuenta de cheques. La ley local no. Y eso generaba una incertidumbre muy grande entre los candidatos. Si mi ley local y quiero ser candidato local no me lo exige, ¿tengo que abrirla o no tengo que abrirla? Y entonces lo que tuvimos que convenir con el INE es un lineamiento a nivel nacional que diera claridad a los candidatos de todo el país en cuanto a esa obligación. Propaganda en equipamiento urbano pasa lo contrario. La ley electoral federal no permite que se coloque propaganda en el equipamiento urbano, pero la ley local sí lo permite. Y entonces cuando salen a nuestros partidos y nuestros candidatos, pues nos dicen, pues mi propaganda es local, entonces sí la voy a pegar, aunque la propaganda diga vota por mi partido en tal fecha, de todas maneras, pues a ellos que les conviene, pues es propaganda local. Bueno, la Suprema Corte se pronunció sobre esa dicotomía entre una prohibición a nivel federal y una no prohibición a nivel local. Y en este caso, a diferencia del que les conté de fiscalización y de otros casos, lo que dijo la Suprema Corte es pueden pegarse propaganda en el equipamiento urbano porque ese tipo de regulación todavía puede ser regulada a nivel local. De tal suerte que ahora que salgan del hotel podrán ver que hay propaganda pegada en el movimiento urbano, por supuesto con cierta regulación y hay algunas cosas que se pueden hacer y hay algunas que no se pueden hacer, pero hay esa posibilidad. Termino diciendo, este año vamos a cooperar con el INE en la consulta infantil, la selección de los funcionarios que van a llevar a cabo la consulta infantil, está contribuyendo en ello el instituto local, con la UNAM y con otros actores, y eso es una inercia que resultó de todo lo que habíamos estado coordinando a lo largo del convenio de colaboración, como que ya de repente se nos hizo así mucho, y en eso último no vamos a cooperar, nada en la ley nos lo obligaba, pero ya se había generado esa dinámica de cooperación que quisimos avanzar todavía un poco más. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes a todos, distinguidos y distinguidas invitados extranjeros, amable concurrencia, amigas y amigos todos. Es un honor recibirlos en México en el marco del proceso electoral 2014-2015, que resulta inédito por todas las circunstancias que lo rodean, pues es el primer proceso electoral organizado por el Instituto Nacional Electoral con base en la reciente Reforma Constitucional y Legal 2014, así como por las diversas eventualidades que se han suscitado durante su desarrollo. En esta sesión nos corresponde abordar un tema de suma relevancia para la pluralidad democrática en México, como es el registro y prerrogativas de los partidos políticos. Tengo el honor de compartir este lugar de trabajo con el señor magistrado David Matamoros Batson del Tribunal Supremo Electoral de la República de Honduras, el doctor Atahiru Yega, presidente de la Comisión Nacional Electoral Independiente de Nigeria. Bienvenido, doctor. Y la licenciada Pamela San Martín Ríos y Valles, consejera del Instituto Nacional Electoral. Antes de dar la voz a tan distinguidos panelistas, expresaré algunas reflexiones a efecto de contextualizar el momento en que se desarrolla el presente proceso electoral. El camino hacia la consolidación de la democracia constituye un proceso de evolución gradual, sistemático e integral en todos los ámbitos de la realidad que no está exento de obstáculos, porque la democracia no es solo una estructura jurídica o un régimen político, sino un sistema de vida que busca
el constante mejoramiento social, económico y cultural de la población. La democracia en el ámbito social se caracteriza por la búsqueda de la igualdad de condiciones y de participación en todos los miembros de la sociedad, mientras que la democracia como cultura implica de una forma en la que pueden convivir dentro del pluralismo social con mayor conocimiento e información para participar en el ámbito político electoral. Implica hacer precisamente ciudadanía, educación ciudadana. Y la democracia en el ámbito económico tiene como finalidad reducir la brecha entre los distintos estratos sociales. De modo que la democracia va más allá del ámbito electoral. Es un concepto amplio, complejo y perfectible, con una meta ambiciosa que no puede ser alcanzada de una vez y para siempre. Como decía Theodore Roosevelt, una gran democracia debe progresar, debe actualizarse o pronto dejará de ser grande o democracia. Por ello, no solo hay que vivir en democracia, sino hay que vivir para ella. La complejidad democrática deriva de su base plural, pues en las sociedades latinoamericanas contemporáneas como la nuestra coexisten grandes diferencias sociales, económicas y educativas que dan origen a intereses, concepciones, puntos de vista y proyectos. Por lo que la democracia electoral no aspira a la homogeneización ni a la unanimidad, sino a deliberar para lograr consensos en la búsqueda de una solución común. La institucionalización de esa diversidad se expresa a través de los partidos políticos, puentes fidedignos de la comunicación entre la política y la sociedad, para poder captar las demandas ciudadanas y buscar la forma de conciliarlas y traducirlas en propuestas y presentar soluciones viables. Existen pues los partidos políticos, a través de los consensos, a fin de resolver los problemas sociales. De ahí que este pluralismo exige la búsqueda de consenso para el equilibrio en el ejercicio democrático. Con base en estos consensos generados por la deliberación democrática, se establecen las reglas y las normas que regulan el juego democrático electoral. Esas reglas, como dijo Norberto Bobbio, deben aceptarse por los participantes, por la simple razón de que su rechazo, aunque sea por uno solo, imposibilita el juego limpio y exige la intervención del árbitro, ya sea de carácter administrativo o jurisdiccional. En el caso de México estamos frente a un proceso electoral inédito, pues se desarrolla en un contexto en la que la aplicación de la reforma electoral, las nuevas reglas del juego, donde se cambia un esquema de federal y local a uno de carácter general o nacional, establece también nuevas causales de nulidad de la elección. Por ejemplo, el rebase de tope de gastos de campaña en un 5% del monto total autorizado. Aquí habría que pensar si los topes de gastos de campaña corresponden a la realidad. 2, cuando se reciben o utilicen recursos de procedencia ilícita o públicos en las campañas, o cuando se compre o adquiera cobertura informativa en radio y televisión, lo cual ha provocado una actividad atípica de los árbitros administrativo o jurisdiccional, pues para dar un ejemplo, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que va del proceso electoral, ha resuelto 21.393 asuntos. Esto es, las impugnaciones se han incrementado significativamente y todavía no culmina el proceso electoral. Es más, iniciamos del camino la cuesta, iniciamos la parte ascendente. Aumento que resulta además exacerbado aún para sociedades como la mexicana, que parten de la cultura de la desconfianza,
provocando la judicialización de los comicios. En condiciones normales, cuando las reglas del juego son observadas desde luego, per play, los árbitros no intervienen, no se notan, no son protagonistas, no son actores. Sin embargo, en el presente proceso electoral, aun cuando las reglas fueron objeto de consenso por los actores políticos, estos han transgredido los límites legales en busca de una mayor ventaja o de la mayor ventaja posible, lo que se demuestra con el número de juicios y recursos que se han interpuesto. Aunado a esta situación, en el contexto bajo el cual se ha desarrollado el proceso electoral, lamentablemente en 4 o en 5 de las entidades federativas de las 32 que integran la República, se han documentado, como ustedes ya han escuchado, violencia con la intención de entorpecer los comicios por intereses de grupos o personales. La democracia no debe ser materia de negociación. El Estado debe garantizar que se celebren los comicios. Estos actos han tenido como objeto debilitar nuestro sistema democrático, situación que es inaceptable, pues si bien en una sociedad plural como la nuestra es inevitable la existencia de disensos, la forma de resolverlos jamás debe ser la violencia, pues nuestro sistema jurídico garantiza la libre expresión y la manifestación de las inconformidades, en su caso en las urnas o mediante la presentación de las demandas ante el árbitro jurisdiccional. No hay herramienta más fuerte para mejorar nuestras diferencias que la confrontación, pero de ideas, el diálogo y hacer precisamente ciudadanía a través de medios pacíficos que nos brinde o las que nos brinda la propia democracia. Es por ello que ante esos sucesos violentos, la actuación del árbitro administrativo electoral o del árbitro jurisdiccional debe hacer pues que la ley cobre vigencia a través del actuar prudente y ponderado de protección ciudadana, de apego a la Constitución y a la ley, a efecto de hacer viable el juego electoral. Por último, no quiero dejar pasar la oportunidad para hacer del conocimiento de nuestros visitantes extranjeros que en México la paridad de género en las candidaturas a cargos de diputados federales y locales ya es una realidad formal. Esto forma parte ya de nuestra Constitución y buscamos su materialización efectiva en los cargos relativos a los ayuntamientos en sus dimensiones vertical y horizontal a través de una interpretación progresiva del derecho humano de ser votado, la cual desde luego también hemos aplicado en las candidaturas ciudadanas. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, solo por Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Roxana Noriega, hasta la próxima. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.